Uno siempre debe aprovechar las oportunidades, en particular en los negocios. Cuando algo se presenta, debe uno estar alerta y subirse en el momento. Feria de Chicago, genial. Miles de personas, ¿qué digo miles de personas? Decenas de miles, cientos de miles van a ir en ese 1893 a curiosear de Columbian Exposition, con lo mejor de la tecnología, la ciencia y el arte de todo el planeta. Así que si Chicago va a tener tanta gente, es una muy buena idea hacer un hotel para albergar a esta gente, ¿no? Un plan perfecto para hacer algo de dinero. Pero ¿qué pasa cuando el momentum es precioso, pero la persona que se sube a la ola del momentum está, digamos, lejos de la ética? Así que esta noche vamos a hablar de esa personita, un hotelero científico farmacéutico, sí, que pasó más allá de la infamia con su desmedida ambición y curiosidad por lograr la fórmula perfecta para sus productos. H. H. Holmes, uno de los más notorios asesinos seriales de la historia de Estados Unidos, con una vida que en serio parece, o sea, parece mentira. Así que vamos para esto. Buenas noches, bienvenidos a Horror Sapiens, yo soy Suspiria, transmitiendo en vivo y en directo desde en medio de una tormenta en la ciudad de la lluvia. Si es la primera vez que nos sintonizas, te recuerdo que este programa se transmite todos los martes en vivo por twitch.tv, diagonal Horror Sapiens 1 a las 21:15 horas, tiempo de la Ciudad de México. Y tal como se transmite, se graba y se sube a YouTube. Así que cualquier cosa puede suceder, errores, trabadas de lenguas, no esperes perfección. Este programa se sube para los miembros de nuestro auditorio que por algún motivo no pudieron llegar en martes y quieren saber qué es lo que pasa. Así que si nos estás viendo por YouTube y te gusta el contenido, pues suscríbete, dale a la campanita porque siempre hay cosas interesantes en este programa. Si te gusta, dale like y compártelo con quien más confianza le tengas. Sobre todo, si tú y esta persona tienen intereses relacionados con el horror, el cine, la literatura, lo heterodoxo, la magia y el ocultismo. ¿Entramos en materia? Por supuesto que sí. A ver, un personaje tremendo. Y es que hay gente que simplemente se siente con derecho a todo. El mundo le debe, vamos. Tienen derecho a pasar por encima de quien sea, a abusar de quien sea, a salirse con la suya siempre. Y ese es el caso de nuestro personaje, quien por numerosos asuntos escabrosos de su vida sentía que siempre el mundo estaba en deuda con él y él tenía que cobrarse. Vamos. Y se va a convertir en un maestro de la manipulación. H. H. Holmes, Henry Howard Holmes, toma el nombre del investigador de Arthur Conan Doyle porque era súper lector nuestro personaje y es considerado el primer asesino serial de Estados Unidos y anduvo por muchos estados, hizo cualquier cantidad de triquiñuelas. Los apodos, o sea, los nombres que le ponían la prensa eran la bestia de Chicago, el demonio de Chicago, el hombre lobo de Chicago, el monstruo de Chicago, el doctor tortura, el archienemigo, el vampiro, el demonio, el hombre lobo de Filadelfia, el carnicero de Indianápolis, el moderno barba azul y el favorito de todos los los apodos que tiene este cuate, que ya veo que Marco Segovia está a punto de soltar la carcajada. Mi apodo favorito de él es Megma. Si no saben lo que es, búsquenlo en el diccionario. Así que, ah, caray, ah, caray, todo un caso. Bueno, este personajazo nace en mayo de 1861 en Gilmanton, New Hampshire. Su nombre real fue Herman Webster Mudgett y su familia era de dinero, ellos tenían tierras y sus padres eran de estos cristianos súper estrictos de no, o sea, comes la avena sin sal, no
no te vayas a ver rico y caigas en la gula, y en las fiestas no se baila, y todo era así como muy reglamentado. A los niños los traían, bueno, con cuadrito milimetrado cada cosa que hacían. Y el padre era muy abusivo, verbal, psicológica, físicamente. eh, Todo lo que el papá pensara que iba a ofender a Dios. Luego los niños no sabían ni qué habían hecho y este ya se los andaba surtiendo. Y por el otro lado, aunque la mamá también era estricta, era un poco más comprensiva y amorosa, y por eso fue que Herman Mudgett, nuestro querido personaje, se va a pegar muchísimo con su madre. Eh, en la casa, pues todo era muy severo, y en la escuela también le iba muy mal. O sea, sus compañeritos le daban mucha carrilla porque se le iba un ojo, y al írsele un ojo pues le hacían bromas, ¿no? De qué visión tenía, etcétera, y le decían unas cosas espeluznantes. Era muy frágil, era miedosito, siempre le hacían montón. Una vez que fueron al doctor, este, él salió un momento del consultorio en lo que su madre estaba sentada esperando la consulta, y sus compañeritos lo llevaron a una parte del consultorio donde habían esqueletos. Llegaron las manos del esqueleto y lo empezaron a tocar con las manos del esqueleto, y el otro quedó así como que traumado, y lo aventaron adentro de un closet encerrado con el esqueleto. Entonces él tenía como 5 años, y esto dicen que lo mató. Él no era un hombre fuerte, entonces se apegaba mucho a su inteligencia, y desde niño les decía que era un gran lector, y era además el listillo de la clase. Entonces, pues el listillo de la clase le suele caer bastante mal a todos los demás, y se gana muchas enemistades. Pero pues, su realidad era tremenda. Prefería estar solo que con gente, porque sentía que la gente nada más lo oprimía. Entonces se iba a dar paseos en el bosque, y mientras estaba en el bosque le gustaba poner trampas para cazar animales y experimentar con animales. Y nosotros ya sabemos que cuando un niño anda haciéndole cosas dolorosas o crueles a los animales, tenemos un problema enfrente, ¿no? Poco a poco empieza a diseccionarlos, juega que les hace cirugías, y luego pues enterraba a los animalitos, pero pues nadie le decía nada por andar cazando animales en el bosque, porque pues, como por qué no, el niño está sacando sus dotes de cazador. Ajá, o sea pues. También hay un incidente bien extraño con su amigo Thomas. Él tenía su amiguito Thomas, tenían como 11 años, y se dice que fueron a jugar a una casa abandonada, que subieron al techo para ver desde el techo de la casa hasta donde se veía, y Thomas cae del techo y muere. No sabemos si cayó solito o cayó con ayuda. Eso es una de las cosas. Hay algunas versiones que dicen que no están en una casa, sino que están en un acantilado, y que Herman fue el que le dio la ayudadita. Este, ¿Qué les puedo decir? Para los 16 años él ya había terminado la escuela, empieza a trabajar como maestro, y esto está mal visto en esa sociedad de New Hampshire, porque eso es para señoritas solteronas, no es para un hombre. ¿Cómo se va a dedicar a eso? Pero él tiene una novia, la novia queda embarazada, entonces se casan, y él necesita un ingreso. Entonces la primera chamba que consigue es de maestro, pero pues sus suegros están completamente en desacuerdo con esto, y le encuentran trabajo de asistente médico, y empieza a trabajar con un doctor. A la hora que ve cómo los ausculta, cómo platica con ellos, el lenguaje que usa, entra a cirugía, todo lo demás, por supuesto se va a fascinar, y decide que va a estudiar medicina en Vermont. Entonces
deja a su esposa con sus padres y se va a Vermont a estudiar medicina. No termina en Vermont, se tiene que mover a Michigan por una serie de problemas que tiene. Y en Michigan pues tampoco se titula nunca porque Germán Modjet es un tipo muy ventajoso y muy comodino. O sea, él está en la escuela de medicina y decía, eh, esta clase no me interesa, ¿no? Y era así súper mediocre, pero como era listo la pasaba, pero era muy mediocre y en lo que le gustaba, que era toda la parte del anfiteatro, bueno, pues era la estrella, ¿no? En todo lo que era pues, cosas relacionadas con fármacos y cosas relacionadas con cirugía y ortopedia de la que usa Serrucho, bueno, él era increíble, pero en todo lo demás apestaba. Tenía un compañero de cuarto que lo veía así como que con desdén, porque le decía, no le vayas a decir a nadie que estoy casado. O sea, el chavo tenía 17 años. Y decía el otro, ¿por qué me lo dijiste a mí? Ahora yo lo sé, ¿no? O sea, ¿qué hago con eso? No, si estoy casado, tengo un hijo, pero tú no le digas a nadie que yo estoy casado. Y, eh, y sus compañeros pues, le decían que, aparte de que era medio raro en su trato y que era así como medio libidinoso, medio extraño, tenía un olor muy peculiar. Y por ese olor peculiar es que le van a empezar a apodar esmegma, que es el liquidillo ese grasosito que se halla en el área genital cuando no hay buena limpieza. Ahí les va. Y en este tiempo, tanto en Vermont como en Michigan, él va a hacer muchas promesas de amor. Las chicas lo van a denunciar porque no fueron, porque fueron tomadas, pero no fueron tomadas en serio. Este, eso por un lado. A todo el mundo le pedía dinero o le pedía favores o decía, ¿cómo no te trajeron? Y metía a otra gente en sus broncas de lana, ¿no? Siempre andaba viendo cómo estafaba, nadie le pagaba. Su casera era otra de las personas afectadas. Y en Vermont tiene un problema con la casera porque de repente un día está barriendo el pasillo, detecta un olor, saca la llave maestra, entra en el cuarto que compartía Holmes con su compañero y descubre debajo de la cama frascos con restos humanos. Le dice a Holmes, ¿qué demonios está haciendo esto aquí? Dice, es que estoy estudiando y estoy experimentando. Y dice, no, 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 no. O sea, experimentas en un laboratorio. En mi casa no metes estas porquerías. Así que me pagas, las sacas y a fin de mes te vas, ¿no? Se va. Este lo corre y entre las señoritas que lo buscan y todas estas deudas, pues decide irse a Michigan, donde no solamente va a incurrir en las mismas cosas, sino que se va a hacer de dinero como proveedor de cadáveres para la escuela de medicina y para otras universidades y demás. Hay tres maneras de hacerse de un cadáver. Creo que esto es una parte muy, este, muy macabra de la historia, pero en fin. Vamos con la lógica. Tres maneras de hacerse de un cadáver. Manera número uno, tomar un muerto que nadie reclama en la morgue y llevarlo a la escuela de medicina y decir, para el estudio y gloria de la ciencia. El segundo es esperar a que alguien se muera y cuando se va a dormir el enterrador, vas, desenterras al muertito, lo sacas de la caja, guardas la caja, la vuelves a enterrar y te llevas al muertito y lo vendes. Y la tercera manera de procurar un cadáver es agarrar un cadáver lo más fresquecito posible. Ustedes entienden. Entonces él se va a estar metiendo en problemas en todas partes, va a hacer fraudes de seguros, va a falsificar firmas, va a asumir múltiples identidades, va a tener sendos matrimonios donde cobra la dote y se desaparece y cada una de estas tranzas que se avienta, se las avienta con un alias diferente. eh,
fue la última persona con la que se vio un niño que había desaparecido en Nueva York también, ¿no? De eso que dices, híjole, no es posible. Se va a Filadelfia con un título falso que él mismo se hizo y se pone a trabajar haciendo medicamentos en una farmacia, pero él hace sus medicamentos experimentales, entonces se le empiezan a enfermar y a morir los pacientes que tomaban las medicinas hechas por Mudgett. Entonces, pues obviamente se arma una bronca con el farmacéutico oficial, se desaparece y dices que a dónde me voy, y decide ir a la ciudad de Chicago en 1886. ¿Por qué escoge Chicago? Uno, hubo el gran incendio y al haber el gran incendio era necesario porque destruyó 17,000 edificios. El gran incendio fue en 1871. Destruyó un montón de edificios, 17,000. 100,000 habitantes no tenían dónde estar. El gobierno empieza a dar tierras a precios baratos para que la gente invierta, para crear vivienda, para reactivar la ciudad, y le empiezan a inyectar un montón de lana. Y como vimos en el capítulo del Hotel Congress, la mafia italiana también le va a estar inyectando lana a Chicago, para tener ahí una sede alternativa a la ciudad de Nueva York. Entonces se hacen muchos edificios, se dan muchos permisos para la construcción, y Holmes dice, posiblemente voy a lograrlo. Cuando él llega, él se presenta como Henry Howard Holmes. Se presenta con un médico que tiene una farmacia, es un hombre de edad, trabaja con él un tiempo, muere, él ya tenía muchos achaques, y se ofrece a comprarle la farmacia a la viuda. La viuda accede y desaparece la viuda con el dinero y no se vuelve a saber nada de la viuda. Saquemos conclusiones. Mientras tanto, en Chicago, la, la premisa de los constructores es que hagan cosas que no se puedan quemar. Entonces van a buscar terracota, mármol, piedra, van a tener muchas medidas de seguridad, y para hacer estos edificios con estos materiales que son más caros de lo que usualmente usaban, se va a establecer un estilo de la Escuela de Arquitectura de Chicago que se llama, que es como este edificio que vemos, que son unas líneas muy limpias, algo muy sobrio, algo muy sólido, eh, pocos adornos, los adornos solamente en ciertos edificios de lujo, y empiezan muchos comercios, muchos bancos a establecerse por allá. Entonces, llega él a Chicago en 1886, se establece en la farmacia, se la compra a la viuda y compra el terreno de enfrente, que es toda una manzana. Les digo que había muy buena lana en esa idea de la construcción, y decide que va a hacer pues un edificio, y el edificio está muy bien pensado. La planta baja, todo lo que da a la calle ahí en la esquina de la 63 y Wallace, van a ser locales comerciales de todo tipo. Sube uno al primer piso, y en ese primer piso o segunda planta, depende de cómo vayan contando ustedes los pisos, va a ser un hotel en el cual va a tener muchos cuartos, y en el piso de hasta arriba, que sería el tercer piso, según le vayamos contando, van a ser unos departamentos pequeños para huéspedes de estancia prolongada, porque durante la feria de Chicago, que ya se veía venir, había muchos artistas o muchos ingenieros o auxiliares o gente en la venta que necesitaban quedarse durante muchos meses y necesitaban una renta de un precio más económico.
Y mientras está haciendo la construcción de este mega edificio, pasan cosas curiosas. Lo primero, que va a tener numerosos contratistas. O sea, empiezan a hacer el primer piso y luego otros hacen el segundo y luego otros arreglan el sótano y luego otros hacen la otra parte del segundo y luego otros suben el tercero. O sea, como que son muchos albañiles y muchos maestros de obras que entran y entran nada más a arreglar un cacho y un cacho y un cacho. ¿Y por qué lo hace así? Porque este edificio que tiene va a tener una serie de secretos verdaderamente interesantes. Eh, Muchos de los albañiles que llegaban a trabajar, que venían de otros lugares, de repente dejaban botada la obra y desaparecían. ¿Cómo desaparece la gente alrededor de él? Es incontable la cantidad de personajes que llegaron a Englewood a tratar de trabajar en ese edificio y se va. La gente de la localidad le llamaba el edificio el castillo por su tamaño y apariencia. Y si se fijan, pues la fachada no tiene así como que gran atractivo. Pues es un edificio de época, pero sin mayor cosa que llame la atención. Pero si nos ponemos a ver los planos, como esta imagen de los planos del segundo piso, nos damos cuenta de que es un laberinto. O sea, hay habitaciones que dan hacia afuera y habitaciones que dan hacia adentro, hay pasillos que están cerrados, hay pasillos que están abiertos, hay habitaciones que uno dice, pero ¿cómo demonios llegas a esta habitación? ¿Por dónde llegas? Llegas por una escalera, pero no puedes salir por la otra. Eh, Estaba muy extraño. Y es que en todo el segundo piso, todo el área de hotel, había trampas, pasadizos secretos, habitaciones que se veían por fuera pero no se abrían por dentro. Luego llegaba la gente y les decía, sí, sí, pasen, pasen. Aquí tiene usted unos cerillos, el candelabro está, pégase a la pared y camina 5 pasitos y ya va a sentir la mesita y ahí alza el candelabro y ya tiene sus velas. Cuando llegaba la gente a alzar el candelabro, resulta que el candelabro era una palanca que abrió una trampa en el piso y se iban al sótano donde H.H. Holmes iba a hacer medicina con estos pacientes o iba a probar sus medicinas con estos pacientes. Si eran señoritas solteras bonitas, pues iba a tener unas conversaciones muy profundas con estas señoritas también ahí. Y caían al sótano y el sótano era una mezcla de laboratorio con químico, anfiteatro. Tenía su hornito de cremación ahí, todo tipo de sierras así, Farabeuf total, contenedores de ácido, aparatos de tortura, en fin. El asunto es que cuando viene la exposición Columbian en 1893, él ya tenía funcionando el área del hotel y llegan muchos clientes y él siempre está en el mostrador platicando con ellos. Él siempre guarda el libro de huéspedes abajo de la barra y platica con ellos, ¿no? Y tú de dónde vienes y con quién vienes y a dónde vas y ya avisaste que te quedas aquí para que les avises que vas a andar por acá, y empieza a sacarles la sopa. Y si la gente que llegaba era gente que se iba a notar su ausencia, les daba un cuaderno de firmas en el cual quedaban registrados estos huéspedes con la fecha, la hora y todos los detalles que se requerían. Pero si era alguien que, pues quién sabe dónde fue y nadie lo va a extrañar, les daba el otro cuaderno donde firmaban su entrada, pero pues llegaba la policía, les daba el de los huéspedes que se estaban
no les iba a dar el de los huéspedes que habían desaparecido, ¿no? Entonces es un relajo. Y él también le atraía a mucha gente diciendo que les iba a dar habitación y empleo. Entonces, yo te doy un cuarto y tú me ayudas barriendo y trapeando y limpiando las ventanas y preparando las comidas y haciendo las cosas para los huéspedes. Y muchísima gente decía, bueno, pues en lo que consigo algo, en lo que subo el escalón, lo que sea, voy por ahí. Y a estos los tenía todos en la bitácora B. Se sabe que en un periodo como de 7 años, él contrata a 150 señoritas para que sean sus asistentes o secretarias. 150 señoritas en 7 años. O sea, eso es que como 20 y algo secretarias al año. O sea, que es lo que hace, ¿no? Pues ya se imaginarán eh, el hospedaje que les da a estas señoritas. Un asunto tremendo. Ahora, él en esta marabunta de gente que llegaba a Chicago podía pasar desapercibido. De hecho, se sabe que mató decenas y decenas de personas y no hay una cifra específica. Y los que llegaban al hotel, pues imagínense, había 100 puertas. Él decía que habían 100 habitaciones, pero no, no habían 100 habitaciones, habían 100 puertas. De esas 100 puertas, solamente 35 eran habitaciones reales. Y todas las demás tenían alguna trampa. Había unas que entraban en la parte de atrás del edificio, que cerraban y se sellaba la puerta y se iba a la habitación de al lado, abría una ventanita donde veía a través del vidrio y les echaba gas, porque mataba a la gente con gas. O ah, con el golpe que caían. O los asfixiaba, los envenenaba. Bueno, era muy creativo en su manera de hacer las cosas. Y, y vaya que desapareció gente. Ay, y aparte que era seductor. Con todo y el apodo de su olor, que haya tenido tanto un rollo de las señoritas que les prometía dinero, en fin. En medio de todas estas cosas y desapariciones y demás, él le va a hacer muchos fraudes a los seguros con gente que había llegado al hotel, falsificaba las firmas, vendía pólizas, se hacía pasar por los vendedores, iba a ver a los clientes, a ver qué pasaba, se ponía como beneficiario, luego aparecía el cadáver del difunto que él auxilió en su partida al más allá y cobraba los cheques. Y luego el caradura, estos cadáveres que sacaba, los vendía a las escuelas de medicina de las ciudades cercanas. O sea, ¿cómo es posible? Hacía cremas con las personas que desaparecía, revendía sus posesiones, que por ahí empezó una de las investigaciones de la policía. Les decía que se habían ido sin pagar y que les habían dejado el medallón o les habían dejado la pluma de oro o lo que sea. Y la policía pues no lo veía tan extraño hasta que una persona que reportó un desaparecido dijo, a ver, o sea, ¿cómo era la pluma? Déjeme verla. Sabe que esto era de mi padre y mi padre no se separaba de este objeto, entonces aquí hay algo, búsquenlo, investiganlo, pero no lograba nada. En 1893, hacia finales del año, lo arrestan por fraude y saliendo se va él a asociar con una persona que se llama Ben Pitzel. Y el trato que va a tener, aquí tiene un corte de la mansión del horror. Y una de las cosas que él
tiene con Ben Pitzel es que van a sacar una póliza de seguro a nombre de él para que la cobre Holmes, una póliza por $10,000. Holmes le va a dar un fármaco para que aparentemente ya no tenga pulso y un doctor lo pueda declarar como muerto y se pueda cobrar esta cantidad. Se irían a mitades con el dinero y en lo que la sacan y se muere, pues tienen que pasar varios meses, entonces viajan, siguen haciendo sus fraudes, sus falsificaciones, este, y en la cárcel Holmes va a conocer a este individuo que se llama Marion Hedgepeth, quien es pues un criminalazo increíble y dice, ah, pues contigo puedo hacer muy buenos fraudes, eh, vamos a vamos a hacer varias cosas. Ponen en Filadelfia una oficina de patentes y va a estar Pitzel en este caballero, el rubio del bigotito, va a estar Pitzel al frente de esta oficina de patentes de Filadelfia, donde, pues, o sea, llegaban a registrarlo igual. O sea, les daban el dinero, ellos se llevaban a registrar la patente del invento como si fuera suyo en vez de que fuera de la otra persona y se clavaban el dinero y las personas no lo lograban. Y en una de las visitas hay una discusión con Pitzel y lo matan. Entonces le dicen a la esposa eh, que no se preocupe, que lo desaparecieron porque pues esa era la idea del fraude que estaban haciendo, la esposa estaba enterada y que pues va a estar oculto Pitzel un tiempo y que van a cobrar el dinero y luego volverá Pitzel a comunicarse con ella, pero pues tiene que estar oculto unos meses. Le dan un dinero a la viuda y los hijos como que sospechan de Hedgepeth y Holmes, algo escuchan, le dicen a la mamá. Hedgepeth convence a Holmes que mate a 3 de los 5 niños de Pitzel. Lo traiciona con la policía de Boston por fraude y el posible asesinato de Pitzel y sus hijos. Y lo van a encarcelar en Filadelfia. Lo van a juzgar y estando ahí empieza a salir toda la basura porque está la foto de Holmes y muchas señoritas dicen, este cuate se fugó con mi dote, este cuate destruyó mi honra, este cuate no sé qué, salen las señoritas, salen familiares de las personas que han venido a trabajar al hotel, empieza todo el mundo a echarle montón, que si el fraude, que si el asesinato, se meten al Palacio del Horror y qué es lo que van a encontrar en el Palacio. Bueno, o sea, van a encontrar las trampas, los cuartos, los cadáveres descomponiéndose en el ácido. O sea, la policía no da crédito de todo lo que está pasando ahí. Encuentran las 2 libros de la gente que se hospedó y el que tenía los nombres de todos los desaparecidos, el que tenía el nombre de todos los huéspedes, este quieren que testifique, no testifica, no dice nada, tienen lo de Pitzel, pero no se ha comprobado absolutamente nada que haya sido él el que lo matara a él o a los niños. Pues las quejas de las señoritas realmente pues, con una compensación la ley daba por saldada esa deuda. Pero cuando empiezan a ver que hay trata de cadáveres, que hace medicinas con los cadáveres, porque todo lo demás, fraude, robos y demás, pues, era pecata minuta, dicen, no, no puede ser, o sea, está hasta infringiendo las leyes de la salud con estos productos cero higiénicos que está vendiendo a la gente. Dicen, no, 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 este cuate ya, confiese o no confiese, tiene mucha cola que le pisen, vamos a matarlo, ¿no? Lo hayan culpable después de varios juicios y de pruebas y de la prensa que se vuelve loca con todo el sensacionalismo que hay y deciden ejecutarlo el 7 de mayo de 1896
lo van a ahorcar. Y aquí es algo que a mí me llama muchísimo la atención, porque H.H. Holmes muere a los 35 años de edad ejecutado. 35 años. O sea, era jovencísimo. O sea, todo lo que hizo en 35 años. Es increíble. De la bitácora y de otros desaparecidos que no aparecían en la bitácora, pero que estuvieron en Chicago, se le achaca la muerte de 200 personas nada más relacionadas con el castillo. Eh, ¿Y por qué 200? Porque se recuperaron restos de 200 personas diferentes en el castillo. Comprobados, solamente pudieron comprobar 9 homicidios, pero pues bueno, con eso ya está. Y él al final en la cárcel pues empezó a dar detalle de 27 de los finados. Entonces, ¿qué cosa? Cuando lo van a ejecutar, pues le van a dar su última cena y le preguntan cuál es su última voluntad. Y dice Holmes, bueno, mi última voluntad es que mi ataúd sea muy sencillito de madera, pero que lo recubran completamente por todos los lados con cemento. Ustedes dirán, pero ¿por qué quiere que recubra su ataúd con cemento? Y dice Holmes, pues porque posiblemente lo vayan a profanar y yo sé todas las cosas que se le pueden hacer a los cuerpos y no quiero que me las hagan a mí. Otro detalle interesante de su muerte es que cuando se abre la trampa, él estaba colgado, se abre la trampa para que se suspenda, su cuello no se quiebra de inmediato, sino que estuvo colgado balanceándose y retorciéndose casi 20 minutos. En lo que sucedía toda la investigación, y que está en la cárcel Holmes, que lo van a ejecutar, y después de ejecutado, todos estos meses pusieron a un cuidador a hacerse cargo del castillo, porque pues, o sea, se tuvo que salir toda la gente que estaba ahí. En lo que buscaban en las puertas si encontraban a alguien más que se hubiera quedado encerrado dentro de la habitación. Y el cuidador también se paseaba noche y día por todas partes, pegando en las paredes a ver si alguien le pegaba de vuelta y ver si tumbaban un muro o encontraban a alguien o qué se podía hacer. Y una mañana encuentran suicidado al cuidador de la mansión con una nota de despedida que decía: no podía yo dormir. Este edificio no permanece. Aquí está la nota del cuidador, donde se hace un resumen de muchas de las cosas que se encontraron ahí. Y el edificio pues no permanece. Hubo un incendio, la ciudad decidió que lo mejor era demolerlo, porque había una persona que quería comprarlo para hacer el museo de H.H. Holmes, solo en América. Y dijeron, no, o sea, vamos a quitar la infamia de este lugar, y pusieron la oficina postal de Englewood, donde algunos dicen que todavía por las noches pueden escucharse los quejidos de las víctimas. Pues vaya personaje, Herman Mudgett, mejor conocido como H.H. Holmes. Si quieren información sobre los hoteles célebres en Chicago, chequen también nuestro programa acerca del Hotel Congress y su espeluznante actividad paranormal, que está tremendo. Si les gustó el contenido y nos están viendo por YouTube, les recomiendo fuertemente que se suscriban al canal y le den a la campanita, porque siempre hay algo interesante que ver en Horror Sapiens. Si tienen alguna sugerencia, por favor, escríbanos por Facebook, por Twitter, aquí en el chat de Twitch, en YouTube, en los comentarios, y siempre le ponemos atención a todas las cosas que nos estén diciendo. Así que, si no hay más por el momento, voy a saludar a la gente que nos acompaña en el chat. 01 Ella, 47 Bres, Alicidra, Aten, Drapsnat, Dr. Cobal, Catá, Madara, Marco Segovia y Spofo. Muchísimas gracias por estarnos viendo por acá.
Comentarios en el chat. Pregunta Marco, ¿tuvo hijos este tipo? Sí, varios. Sí, varios. Y de hecho, la Meghan Merkel, la famosísima, todos aquellos que estén así de que, ay, el príncipe Harry, no sé qué. Parece ser que es, que está relacionada de alguna manera con Mudget. Entonces es así como que, ¡oh! Chismesazo. Pero sí, sí tuvo un montón de hijos con todas las señoritas que andaba ahí encandilando, sí. Oficial, oficial, el de su primera esposa, pero sí tuvo de los otros matrimonios que fue por el dote y por la noche de bodas y luego se desapareció y quién sabe quién era este tipo. Alguno otro pegó y pues también era muy enamorado y tenía ahí sus señoritas, sus mariposas nocturnas. Sí, suena correcto lo de la marca. Es que está buenísimo el chisme. Es tremendo eso que... Y está relacionada con alguien famoso. ¿Cómo te explicó? ¿Con quién? ¿Quién está en mi línea de sangre? ¿No? Qué cosa tan tremenda. Pero sí, las imágenes que hay de la mansión del horror, hay muchísimos planos, hay programas. Yo me enteré por primera vez de esto en el programa de Jack Palance de Aunque usted no lo crea, ¿no? Que estaba él hablando de las puertas y de todo lo demás y pues, un Pleistoceno superior, ¿no? Pero sí, es un asunto de cuidado este tiparejo del H.H. Holmes. Que estoy viendo que este no dije qué año fue demolido, déjenme lo busco rápido. When was chun, 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 chun. En 1895 fue que se quemó el castillo. Pues muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando aquí en Twitch todos los martes a las 21:15 tiempo de la Ciudad de México. Twitch.tv diagonal horror sapiens 1. Y a los que nos ven en YouTube, pues también muchísimas gracias. Saludos a Maritza que está por ahí. Un abrazote, niña preciosa. Y eh, pues sin más por el momento, nos vemos la próxima semana para otro programa de Horror Sapiens donde veremos muchas caras diferentes del horror. Maritza manda saludos de regreso, pues igualmente con muchísimo gusto. Y pues ya saben, hagan lo que tengan que hacer, hagan todo con gusto a la primera y con amor. Que les salga bien todo. Y sobre todo, escojan bien a sus ídolos y que tengan muy dulces pesadillas.